Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos tratando de llevarles a ustedes lo mejor de la sociedad argentina. Llenarnos y contagiarles esperanzas de la construcción de una sociedad mejor a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando, a pesar de todo. Pero bueno, tenemos dos historias de vida que son ejemplos por seguir en todo el sentido de la palabra. Será del agrado de cada uno de ustedes y por lo tanto esa ventanita de la esperanza a la que hago referencia hace tanto tiempo y de manera reiterada está abierta o debería estar abierta siempre para alojar en ella una sociedad más justa para todos los argentinos. Y cuando digo más justa, estoy queriendo decir con educación, con ciencia, con tecnología, estoy queriendo decir con la industria, con la empresa, con el campo, con máquinas en movimiento y hombres trabajando. Vamos con lo prometido entonces. Dos historias de vida que son ejemplos por seguir. Atención, país. Vamos a charlar, vamos a tener un diálogo con un hombre relativamente muy joven. Entrevistó al padre hace un par de años y este profesional, que es un ingeniero industrial, no tengo ninguna duda porque tiene una charlita pequeñita fuera de cámaras, nos va a dar una información formativa, no solamente sobre el acontecer de su empresa que crece. En Agroactiva presentaron cosas muy nuevas, muy interesantes, muy necesarias, pero fundamentalmente por la historia de vida que tiene Leandro. Gracias, Leandro, por prestarte esta charlita. ¿Cómo estás? No, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, no, gracias a vos por la invitación, un placer. La primera pregunta que te hago, amigo, es ¿dónde naciste, Leandro? Mirá, yo nací aquí, donde estoy, en Las Parejas, provincia de Santa Fe, una zona con un montón de inmigración. Hablábamos antes de lo que era el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra, que tuvo una marcada inmigración italiana, como el caso de mis dos abuelos, con un montón de dificultades, viviendo penurias de todo tipo. Yo provengo de ellos, soy un fruto de ellos. Por eso yo estoy aquí en Las Parejas. Yo en realidad vivo en Rosario porque estudié, después hice mi familia ahí, pero yo tengo mis raíces aquí, tengo mi club aquí. Yo soy hincha deportivo de Las Parejas, también de Independiente, porque de Buenos Aires, ¿no? Porque tenía un tío, estas cosas, ¿no? Mi abuelo estaría, no sé, entiendo, totalmente orgulloso, sorprendido, no entendería el tema de que yo sea un profesional. Él la peleó, hizo todo lo que pudo y hizo un montón. Y después, si no le hubiera sucedido a mi viejo, que hizo otro tanto. Y seguramente mi hijo no hará algo de lo que todas las generaciones van teniendo una impronta distinta, particular. Yo provengo todavía con una impronta de la necesidad. La necesidad lleva a la inventiva, al trabajar y pensar rápidamente y al no quedarse ante un fracaso. Recuerdo a mi abuelo cuando me comentaba que yo era muy chiquito, no entendía nada lo que me decía. Aparte no entendía nada, no podía entender lo que me estaba diciendo, que él había aprendido a hacer alguna especie de fundición. Las Parejas es la cuna de fundiciones, que después el mercado fue mutando y ahora es máquina agrícola y otras cosas, pero sigue habiendo muchas fundiciones. Era con las bombas de los alemanes que habían tirado, que no habían explotado, y eso era metálica. Y empezaron, como no tenían ni para vivir, desarmaban eso, con todo el riesgo que implicaba, por supuesto, pero el riesgo no lo evaluaban porque tenían una necesidad mayor que era comer. Y cuando vinieron para acá, primero mi abuelo pasó por la estación Constitución, fue un empleado ferroviario, pero eso no le iba muy bien, no era lo suyo. Él venía del interior de Italia, porque tampoco era ni de Roma, ni de Génova, ni de Milán. Venía del interior, de Macerata, de lugares también difíciles.
Entonces la inmigración que tenemos es la que está, y uno es fruto de eso. Y cuando vino, ¿qué trató de hacer? Y con las condiciones que conocía, trató de hacer lo que sabía. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? ¿Los conociste? Eh, sí, sí, por supuesto, los conocí mucho. Los pude disfrutar a ambos. Uno se llamaba Giuseppe, José, que es mi segundo nombre, y el otro se llamaba Luis, que era Luigi, Luis, mi tercer nombre. ¿Y las abuelas? ¿Qué recuerdo tienes? Claro, las abuelas no eran italianas, ninguna de las dos, pero eran europeas, de parte materna era más bien suizo-alemana. Wingerter, un apellido ya de otro. Por eso es una mezcla, todo esto es una mezcla, y no solo yo, todo esto es una mezcla de culturas y de creencias y de pesares y de luchas. Dime, tu padre que está vivo, ¿qué es tu padre y qué es tu madre que sé que te está mirando desde algún lugar? ¿Cómo se llama tu madre? Tu padre ya sé. ¿Y qué son en tu vida? Primero, estoy aquí por ellos, le debo la vida a ellos. Así que eh, no estaríamos hablando si no fueran por ellos. Después, mi mamá se llamaba Marta, trató de superarse siempre, de poder aprender y por lo menos de demostrar un enorme afecto y amor por sus hijos. Ahí me incluyo, y creo que fue parte fundamental de quien impulsó el tema de la superación. Mi hijo y mis hijos, hablo yo tengo una hermana también, y ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Tu hermana? ¿Son dos hermanos dos hermanos. Mi hermana se llama Luján, y menor que vos? ¿Menor? no, es mayor. Ah, fuiste el nene de Luján. Sí, fui el nene, exactamente, el último, y seguramente con algún consentimiento mayor, que no le habrá tocado a mi hermano. Y bueno, pero seguramente tanto en mi madre como en mi viejo también está el tema de superar, y bueno, yo eso sí lo tomé, y el tema de vivir de chico la actividad industrial, la actividad de querer hacer algo nuevo, lo innovador. Y la innovación viene de todo aquello que conté, pero que después se fue transformando, se fue perfeccionando. Después, obviamente, que empezó a llegar el conocimiento, lo académico, lo universitario, lo secundario. Primero lo secundario, empecemos, ¿no? ¿Qué lo universitario después? ¿Cómo eras, Leandro? Me interesa en esta charlita que estamos dialogando con un empresario argentino de una empresa que tiene un crecimiento notable para la agroindustria que exporta. Pero ¿cómo era ese pibito? A ver, ¿cómo era Leandrito, o no sé cómo te dirían, a los 8, 9, 7 años? ¿Qué recuerdas? Los recuerdos de todo pibe de esa edad con la escuela primaria, de ir, pueblo, localidad chica, las parejas, amigos entrañables, las primeras amistades, jugar al fútbol, hacer alguna travesura, también vivir y escuchar y entender ya a esa edad lo que significaba el estar siempre con un objetivo muy claro, que era la superación y salir de una situación que no era cómoda, y que hay un montón de gente que peleaba por eso y luchaba por eso. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? En las parejas, una escuela pública, la C48, aquí de las parejas, una hermosa experiencia. ¿Y la escuela secundaria dónde la hiciste? No, bueno, ahí empieza toda la otra etapa, en la cual ya sí, por supuesto, primero había empezado mi hermana, después yo también. La escuela secundaria, yo me voy de las parejas, yo la hice, el primer año lo hice en la ciudad de Leones, en la provincia de Córdoba, en una escuela técnica. Después cambié, hubo otra idea, yo después estudié en Rosario, en una escuela universitaria, una secundaria técnica universitaria, que se llama Instituto Politécnico Superior. Depende de la universidad. La secundaria mía fue con un gran desarraigo, por supuesto, pero con un gran aprendizaje. Soy un agradecido eterno de ese aprendizaje, de esa docencia. Todos los profesores que tuve ahí eran universitarios y fueron los que me impulsaron, me hicieron ser apasionado de lo que es
A ver, la pasión que le ponían ellos a ver, a que aprendamos por qué y no de memoria y toda esa cosa. Y bueno, y ahí eso fue una experiencia hermosa. Hice muchísimos amigos, aprendí un montón. Es entrañable para mí esa escuela secundaria, tengo amigos entrañables de ahí, que incluso después fuimos ingenieros y estudiamos juntos. Otros son arquitectos, otros son abogados. Tengo un grupo hermoso, nos juntamos de vez en cuando. En esta charlita has mencionado la palabra entrañable varias veces y amistad. Saliste de la enseñanza secundaria en un lugar donde te ha quedado en el corazón, en la mente, en el alma, esos profesionales, y algunos de ellos o ellos te llevaron a decidir por una carrera difícil para un joven como es ser ingeniero industrial, tan importante para el país. Yo arranqué con ingeniería electrónica porque tuve un profesor que me marcó muchísimo. Después, todavía no existía ingeniería industrial en Rosario, en la UNR. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Todavía no estaba industrial, porque era más bien algo moderno, tiene que ver con procesos, con toda la mejora en la industria de los procesos y de las formas de hacer las cosas. Eso todavía no estaba. O sea, la Facultad de Ingeniería no tenía la carrera de industrial. Empezó con electrónica, después con unos amigos que después terminaron siendo, y los sigo viendo, electrónicos. Por lo tanto, tengo mi primera formación muy dura en ingeniería electrónica, que es de base muy dura, y después pasé a industrial. Y bueno, anoté, me cambié, hice las equivalencias, pasé y después me terminé recibiendo como ingeniero industrial, y le debo muchísimo, por supuesto, a mis profesores de la secundaria y también a los de la facultad, ¿no? Mira vos, egresado de la universidad pública. Tienes dos hijos, un hombre y una mujer, igual que tus padres. Dos hijos. Y seguramente ese fruto de ese amor, ¿cómo se llama esa mujer que amas, que te ama? ¿Cómo se llama? Lorena, la madre Lorena, la madre de esas dos criaturas que ya son grandes también, ¿no? Sí, 21 años tienen y 20, algo así. 21 y 20, y ahora pronto 22 y 20, sí, sí. ¿Y cómo se llaman? Donata mi hija, 21 años, Vittorio mi hijo, 20 años cumplido ayer, y son mi vida ahora. Y Qué bueno, lindo esto, ¿viste? Qué lindo, mi vida. ¿A Lorena cómo la conociste? A a Lorena, ¿cómo Lorena la la conociste? conocí por mis amigos, por la secundaria, en el final de la secundaria, Ah, mira vos. por amistades, por el Politécnico, por el inicio de la facultad. Ella es fonoaudióloga, no tiene nada que ver, nos conocimos y aquí estamos todavía ahora. Tu padre es un hombre de una gran sensibilidad, ¿no? Cuando mencionaba al amor de su vida que se había ido hacía poco con la pandemia, después al hermano, cuando te mencionó a vos, el orgullo, ¿no? Se notaba en el brillo y en el timbre de su voz, ¿no? ¿Y tu hermana qué hace? ¿Qué título tiene? ¿Sí que tiene algún título? No sé. No, sí, sí, sí. Ella primero también estudió en Buenos Aires. eh, Estaba estudiando Relaciones Internacionales. Después ella deja eso, vuelve a Rosario y estudió arte, y terminó excelente su carrera. Es una artista en su profesión reconocida, pero también es una mujer que empuja, que va para adelante. Ella maneja una explotación agropecuaria y lo hace de un modo, diría, brillante, muy excelente, y Mira qué elogio, la también verdad. una persona interesante para que le hagan una nota, porque tiene también su historia, pero eso, de una profesión que no es afín. Yo tengo una profesión más afín a lo que estoy haciendo. eh, pero siempre digo que yo después terminé renunciando como ingeniero, porque la actividad empresarial te lleva es la base necesaria, pero después, bueno, uno en la cuestión de la dirección abarca varios temas. Bueno, en el caso de ella, no, se formó y se formó y se formó como se formaron un montón de personas, y hace lo que hace de un modo excelente. Así que ese es un poco
la historia familiar y también mis hijos. Ellos son los dos universitarios ahora. ¿Qué estudian? Administración de empresas estudia mi hija en la UCA en Rosario y mi hijo estudia como yo ingeniería industrial, pero en el ITBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, allá en Capital Federal. Él está viviendo allá y bueno, nos turnamos para ir a verlo un poco. Nos turnamos para verlo. Dime, Sí, sí. qué lindo toque. Pero gracias por permitirme esta charlita, este diálogo. Ahora sí, haceme una pequeña síntesis, si puedes, de la historia de esta empresa hasta este momento y los sueños y los proyectos que sigues teniendo, un hombre inteligente, un hombre apasionado como sos. 35 años, el 2025 implica que esta empresa tuvo sus inicios en el año 90. Hermosa época para empezar un proyecto industrial. Pero bueno, acá estamos 35 años después, recordando aquel momento. Proviene de una división familiar. Mi padre con sus hermanos tenían otra empresa de máquinas agrícolas, Apache, una fábrica de sembradoras que está también aquí en Las Parejas, que actualmente es de mi tío, Carlos. Y Ombú es el fruto de esa división entre ellos. Y yo en lo personal ya, bueno, mientras estaba estudiando, eh, tanto en la secundaria como en la facultad, tuve como una pasantía permanente, ¿no? En la empresa de mi familia de origen primero y después en Ombú también hasta que me recibí. Yo me recibí en el año 94, la empresa arranca en el año 90 con ese afán de lo que comentaba antes, de esa idea de, bueno, vamos para adelante, no sabemos bien para dónde, pero nosotros tenemos que salir de donde estamos y avanzar. Esto tiene que crecer, tenemos que tratar de hacer algo y bueno, y ahí empieza toda una historia, primero, de personas como mi viejo, Horacio, ciertas personas de la empresa que traían una impronta, ya una experiencia importante, industrial, porque ya mi viejo había dejado su carnicería con mi abuelo, ya era otra época y ya tenían una experiencia industrial. Se empezaron a buscar productos, nichos de mercado y posibilidades de encontrar un esquema de reventas, de revendedores, que al principio era todo muy negativo, todo muy difícil, pero que ya en el año 92, por una idea precisamente de Horacio, nosotros empezamos a fabricar una de nuestras máquinas que todavía la hacemos, que es el Atol autodescargable, que fue un antes y un después para la empresa, por eso ya nace en el 90, en el 92 tiene un producto que no esperaba tener el éxito que tuvo porque fue un momento de transformación agropecuaria en la cual se empezó a mecanizar mucho más el trabajo de post cosecha y ese producto tuvo mucha demanda. Y obviamente se supo ver en aquel momento que ese era un producto con potencial. Bueno, y ahí fuimos, nos tiramos de cabeza a eso. El producto emblema, podríamos decir, el producto emblema. Y el inicial fue el que nos hizo despegar. Antes de eso hacíamos solamente una desmalizadora y una rastra y nada más, era eso, pero hacíamos una por mes, éramos 8 personas, el inicio de un bufo de 8 personas. 8 personas, contando a mi viejo, qué sé yo. Eran 8 personas, ¿cuántos son ahora? Ahora somos 450. A ver cómo llegamos a eso. Y bueno, llegamos a eso con crecimiento y con ir incorporando ya después tecnologías, nuevos, ya empieza a ser otra empresa. El tener un producto que la industria lo que necesita es tener un despegue con algún producto que le permita poder empezar a invertir en la mecanización y en la industrialización y en el trabajo en serie y en el poder mejorar sus procesos y tener asesores para lo que uno no conoce, aprender, escuchar al cliente, escuchar lo que me dicen, escuchar lo que hago mal, escuchar. Eso lo repito tantas veces porque creo que fue el secreto, porque no alcanza tampoco con haber hecho ese producto, porque habían otros que lo hacían también. Entonces, a lo mejor lo que nos habrá diferenciado en aquel momento es tratar de interpretar algo que nos hizo un poquito diferente porque lo habremos escuchado y el despegue fue un poco mayor. Ya cuando el despegue es un poco mayor, empiezas a armar la empresa. Entonces empezás a comprar un terreno acá, un pedacito allá, un torno, una cosa, empezás a tomar, empieza a ver ingeniería propia, el sistema de ventas empieza a ser un poco más profesional
y todo esto trato de resumirlo brutalmente, pero fue todo en el medio de todo el proceso de la convertibilidad que termina con, por supuesto, ¿con qué termina? Con la desgracia de Plaza de Mayo, con el dólar a 4 a 1, con todo eso, que fue un... yo no, yendo a lo industrial y no a lo político, fue terrible porque el campo teníamos una soja a $120, no había los cheques, la cadena de pago estaba cortada. Bueno, subsistimos a eso, lo pasamos eso. Cuando pasamos eso, vino otro despegue. Y haber pasado esa crisis sin que nos tumbe, creo que nos proyectó aún más. Y después ya sí, vino una época en la cual, cuando ya la Argentina tuvo superávit gemelos y tuvimos un tipo de cambio que nos permitió proyectarnos al mundo, ya empezamos a hablar del 2007, del 2006, con exportaciones, nosotros podíamos exportar el 15% de las ventas, entonces empezó a armar el Departamento de Comercio Exterior, de I+D, desarrollábamos productos para el exterior, bueno, es todo, yo estoy tratando de resumir los hitos, los hitos que llevan a la historia actual de la empresa. Y bueno, después vino la crisis de la 125, que también tuvo un parate muy brutal porque se vieron muy afectados nuestros clientes. Y acá siempre lo que sí creo que es una cosa que he aprendido a escuchar en todo este tiempo es que yo soy industrial, soy ingeniero industrial, también soy productor agropecuario, pero no, hoy no estoy hablando como productor agropecuario, estoy hablando como industrial. Y escuchar al productor agropecuario es algo fundamental, porque no es lo mismo la industria que el agro. Ahora, son totalmente compatibles. El país sale adelante con ambas cosas. Siempre, es el latiguillo de todos, ¿no es cierto? Pero hay que entender también al productor y hay que entender el negocio y los momentos históricos, lo difícil que le es cada momento. Si nosotros tuvimos con la 125 una crisis en la industria, es porque ¿por qué nosotros tuvimos la crisis? Porque la crisis la tuvo el cliente nuestro. Y por eso hay que escucharlo tanto para ver cómo se sale de esa situación. Bueno, por eso yo marco estos hitos que hacen que si uno los puede hacer escuchando y estando cerca del cliente, y en este caso del productor, del contratista, es buscándole una vuelta a eso, y cuando esa vuelta aparece, en la industria tiene una capacidad de crecimiento muy grande. La Argentina es un país riquísimo, pero riquísimo en personas, en desafíos, tal vez por nuestro acervo, por lo que hablamos antes, por nuestra capacidad de desafío, porque hemos tenido una educación que tal vez hoy no sea la misma, pero que eso está, ¿no? Y va a seguir estando. Entonces tenemos una ventaja competitiva. Creo que nuestros clientes son maravillosos, son tecnológicos, son los productores, son los que nos empujan a nosotros a ser cada día más eficientes. Y llegamos al día de hoy, 35 años. ¿Y cómo llegamos al día de hoy? Bueno, con un desafío enorme. Otro país, otro escenario. La actividad industrial hoy no es el eje de funcionamiento de la Argentina, pero lejos de que eso haga que bajemos los brazos, nos tiene que hacer reconvertir. Y bueno, y ahí de nuevo es escuchar, ver, y ¿qué escucho? Y yo lo que escucho es que está bien, el productor, nuestro cliente, también tiene un margen de rentabilidad muy pequeño. Por lo tanto, nosotros también lo vamos a tener. Por lo tanto, tenemos que ser más eficientes. ¿Pero por qué tenemos que ser más eficientes? Porque mi cliente tiene que ser más eficiente, que es el productor agropecuario. Entonces, a partir de ahí y de entender ese concepto, es cambiar el chip de toda la empresa, de todo, de los, porque de las 450 personas, este sí es un mensaje que lo doy permanentemente en la medida de lo posible y cuando puedo, que es que tenemos que cambiar y adaptarnos a los nuevos paradigmas, y ahora tenemos uno nuevo. Y bueno, hoy es ese. ¿Y cómo podemos proyectarnos para adelante de estos 35 años y como hicimos las otras veces, los otros hitos? Este es un nuevo hito. Como tal, la industria no va a desaparecer, se va a reconvertir. Nosotros no desaparecimos. Otros sí, ¿eh? A lo mejor también nos toque desaparecer ahora, ojalá que no. Pero es un cambio fundamental.
Nos estás dando una información formativa, una clase también de agronegocios, pero ¿cuánto tiene que ver el proveedor, el hacedor, el cliente? ¿Cuánto tiene que ver la excelencia, la búsqueda de la excelencia en los productos? ¿Cuánto tiene que ver la creatividad? ¿Cuánto tiene que ver la confianza? ¿Cuánto tiene que ver, si es que tienen que ver estas llamadas palabras aisladas que estoy diciendo, y la pasión a llevar a Ombú, a tu empresa Ombú, a presentar en Agroactiva nuevos modelos, entre paréntesis, si me quedan presentado, y cómo es todo esto? A ver, una pequeña síntesis tuya, tu visión. Todas esas palabras sueltas es la cadena de valor del sistema agropecuario. La cadena de valor. Es una cadena de valor. Argentina tiene esa cadena de valor allá arriba. Es la vara bien alta, es de excelencia. Los generadores son los productores agropecuarios, que provienen de toda aquella inmigración. La pasión que, que a lo mejor ves en mí es aún mayor en un montón de clientes con los cuales yo hablo, proveedores, miembros de esa cadena de valor, con los cuales yo me inspiro. Entonces, yo soy uno más de esa cadena de valor. Entonces, el productor agropecuario se desafía día a día y ese desafío es lo que nosotros escuchamos y tratamos de trasladar. Por eso presentamos en Agroactiva nuevos productos y por eso vamos a seguir presentando. Pero los vamos a seguir presentando porque es lo que el mercado y lo que nuestros clientes nos están pidiendo, que necesitan ser cada vez más competitivos en un mundo y en un país que los paradigmas cambian cada vez más rápido y más violentamente. Más violentamente no por lo violento en sí, sino por lo rápido en el tiempo. Ahí estamos, por eso en Agroactiva, para los 35 años, quisimos focalizar y hermanar esas dos cosas, que es una trayectoria con hitos, como dije antes, y con orgullo de estar ahí, pero también con entregas de mejoras en casi todos los productos que hacemos, en casi todas las líneas, algunas con líneas nuevas, otros con mejoras en cada uno de los productos, pero que tienen que ver con haber estado trabajando en conjunto con ese cliente nuestro que tanto se desafía y tanto necesita ser cada vez más competitivo en este mundo. A eso es un poco lo que trasladamos en Agroactiva. La última pregunta sería, me interesa saber la capacitación y la importancia del factor humano de esas 450 personas que te acompañan. Somos eso, dependemos de eso. Ombú depende de cada una de esas 450 personas. Es mi responsabilidad, la responsabilidad de cada una de las personas que me acompañan en la dirección de la empresa. O sea, la empresa tiene que ser una escuela. Nuestro cliente, ¿qué es? Cada vez más tecnológico. Por lo tanto, cada una de esas 450 personas, ¿qué tienen que ser? Y cada vez tienen que conocer más, tienen que saber más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Formación. ¿Y dónde se hace la formación? Dentro de la empresa. ¿Quién hace la formación? Los cuadros y las personas que tienen ya su experiencia, ya tienen su trayectoria y que tienen a lo mejor la capacidad de poder explicar y transmitir a los chicos de 19, 20 años que están empezando a trabajar aquí, que puedan aprender. El objetivo de la empresa es que todas las personas, empezando por mí, que soy el que más me tengo que formar, o no más, pero uno más como cualquier otro, hacer las cosas cada vez mejor, porque el cliente nuestro, el país, el mundo, va para ese lado. Bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida, Leandro? Es un montón de cosas, es la suma de todo esto. Los afectos, los desafíos, los fracasos, los éxitos. Es una mezcla de pasiones y de vivencias buenas, malas, de tragedias, de todo lo que nos pasa a cada uno. La vida es eso, es una escuela en la que uno no sabe qué es lo que va a aprender, pero sí sabe que va a tener que aprender. Y es una mezcla de cosas, no todo es alegría, no todo es éxito,
tampoco no todo es fracaso, pero los fracasos existen, hacen llorar, hacen estar bien, mal, trasladar eso a un hijo, enseñarle a un hijo que eso es la vida, enseñarle a un hijo algo. ¿Qué le puedo enseñar a un hijo? Mira, escúchame una cosa, algunas veces te va a ir bien y no te la creas, porque otras veces te va a ir re mal. Y bueno, si puedo aprender eso, yo ya estoy hecho. Leandro, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios permita darte un abrazo personalmente, conocerte, escucharte, porque en esta charla, en este diálogo, has mencionado muchas veces la palabra escuchar al otro para aprender. Bueno, ¿qué te ha parecido esta charlita hablando de todo un poco para terminar y presentar el documental? La verdad que la charla me parece muy constructiva, es dar un aspecto humano a algo que parece mucho más tecnológico, inhumano, despersonalizado. Y acá estamos, somos personas que tenemos crisis de rabietas, de nervios, de cosas, que después nos va bien y después cuando nos acostumbramos que nos va bien, nos va mal y bueno, y así vamos por la vida aprendiendo. Somos eso. No somos ni más ni menos que cualquier otro que esté escuchando esto, y lo que me encanta de esta charla es que se vea la parte humana. Por eso yo dije tantas veces la parte de escuchar, porque creo muchísimo en el diálogo como una punta. Nunca resuelve todo, nada, no hay ningún secreto para nada. Pero sí, escuchándonos, creo que puede ser un poquito más fácil. Me parece que esta charla tiene algo de eso, de que me quiera escuchar y que a lo mejor a algún otro le sirva lo que yo esté diciendo, y seguramente cuando escuche tus otras notas me va a servir muchísimo los aportes que hagan las otras personas. Muchísimas gracias, Leandro, de todo corazón, muchísimas gracias, amigo. Amigas y amigos de todo el país, de Internet, de esta nota para todo el mundo, de esta charla, de este diálogo que me ha permitido tener un empresario argentino que yo califico acá, aunque a él no sé si le va a gustar mucho, de un hombre que tiene humildad. Yo soy socrático, la humildad es una rama de la inteligencia. Pero también mientras Leandro me permitía esta charla, recordaba al padre, su maestro, que también en las charlas que tuve con él mencionaba escuchar. Leandro ha aprendido, Leandro se comunica con el otro escuchando, Leandro aprende, como lo ha dicho en esta charlita y ustedes lo han podido apreciar, de una empresa que es modelo en la República Argentina. Leandro, un hombre que le da trabajo a 450 personas, pero lo más importante, va a la búsqueda de un producto de excelencia que le vende al mundo. No tiene techo, Ombud. Para mí, esta empresa y este joven empresario argentino son modelos, no tengo ninguna duda, por seguir. Atención, país. ¿Qué hay detrás de esta marca, presente en miles de máquinas y remolques en Argentina y una buena parte del mundo? Hay una historia que empezó hace 35 años en Las Parejas, provincia de Santa Fe, Argentina, con una simple rastra y una premisa clara: ofrecer siempre productos simples, robustos y confiables. Ese desafío se fue ampliando hasta ofrecer hoy una extensa gama de soluciones que abarcan todas las etapas de la producción del agro, desde la presiembra hasta la post-cosecha y el transporte. Hay ingeniería, innovación y desarrollo en cada uno de esos productos para hacerlos eficientes y versátiles. Hay tecnología de punta para producir cada pieza y componente con la mayor precisión. Hay un complejo fabril de 34.000 metros cuadrados para ensamblar, motorizar y equipar cada máquina y remolque con la calidad y durabilidad que caracterizan a la marca. Hay una red de concesionarios y representantes comerciales directos que abarca todo el país agrícola. Hay un equipo de asistencia técnica siempre listo para estar cerca de cada cliente. Hay un servicio de postventa y repuestos garantizando que una Ombú siempre siga trabajando como el primer día.
Y lo más importante, detrás de cada una de esas etapas hay un grupo humano comprometido y apasionado. Somos casi 500 personas las que hacemos Ombú, una marca que ha conquistado la confianza de miles de clientes en Argentina y otros 30 países en 5 continentes. 35 años después de nuestra fundación, podemos mirar con orgullo el camino recorrido, sabiendo que no solo hay un gran valor detrás de nuestra marca, hay un gran futuro por delante. Ombú, 35 años de confianza. Desde las parejas crecimos junto al productor argentino, diseñando, fabricando y acompañando con soluciones reales. Hoy somos más de 450 personas, 3 unidades de negocio, presencia en todo el país y el mundo. Gracias a nuestros proveedores y clientes que nos eligen día a día. Este aniversario es de todos. Máquinas agrícolas y remolques Ombú. 35 años de confianza. En Carlos Boero diseñamos y producimos una extensa línea de ejes, suspensiones y repuestos genuinos para camiones y remolques. En esta ocasión, saludamos a Leandro Castellani y apostamos por seguir trabajando por el crecimiento de nuestra Argentina. Desde Carlos Boero felicitamos a la empresa Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú en la celebración de su aniversario número 35. Desde hace más de 40 años, en Básculas Magris fabricamos una amplia variedad de balances electrónicas con la precisión y durabilidad que el campo necesita. Somos líderes en balanzas para tolvas autodescargables y mixer racionadores. Brindamos atención personalizada, servicio técnico y asesoramiento profesional. Básculas Magris, precisión que pesa. En Pentre, Sociedad Anónima, nos dedicamos al desarrollo de productos para el tratamiento de superficies y limpieza industrial. Disponemos de una vasta línea de productos ampliamente conocidos para quienes mueven el país. Hoy saludamos a Máquinas Agrícolas y Remolques Ombú, celebrando sus 35 años de compromiso con el campo argentino.
Hace ya bastante tiempo que venimos sosteniendo la importancia que tiene la agroindustria en la República Argentina. Por eso vamos a charlar con un hombre experimentado, sorprendente para mí por algunas cositas, que nos va a dar una información formativa sobre de qué manera allí, en Quimilí, Santiago del Estero, 11.000 hectáreas producen, pero de lo más notable, por lo menos para mí, miren que entrevisté gente de la agroindustria, ¿no? Este tema de darle valor agregado a la soja y al trigo, produciendo semillas. Gracias, Claudio, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, muy contento porque sé que tienes una vida sumamente interesante, que nos vas a dejar algunas enseñanzas, pero antes te dije fuera de cámaras, me voy a meter un poquito en tu vida. ¿Tus padres viven? No, lamentablemente no, hace poco partieron. ¿Cómo se llamaban? Vamos a hablar en tiempo presente, ¿cómo se llaman? Porque los que nos amaron y amamos, Claudio querido, están siempre acá y aquí. ¿Cómo se llaman? Enrique, que me dio una gran formación como persona, sin ser profesional, era un laburante, pero me enseñó muchos valores de la vida que hay que respetar, ¿no? Por eso lo admiro, ¿no? Enrique. Y mi madre Rosa, que partió a los 99. Mirá lo que te falta. Tienes genes ahí. Así que Enrique y Rosa. ¿Tienes hermanos, Claudio? Tengo dos hermanas, una hermana y un hermano, sí. Viven, están bien. Ah, mira vos. ¿Tu hermana es mayor que vos? Mayor. Ajá. ¿Cómo se llama? Silvia. Silvia. Bueno, ¿y tu hermano se llama? Mi hermano Aníbal. Aníbal. Muy bien. Dime, ¿dónde naciste? Nací en Capital, circunstancialmente, pero viví en Martínez toda mi infancia. Martínez es San Isidro, norte del Gran Buenos Aires. Qué lindo lugar. Dime, ¿papá y mamá qué se dedicaban? No, mamá ama de casa y mi padre inició su inicio laboral como militar, pero de apoyo de ingenieros, digamos, estaba no en la parte de infantería, sino en la parte de servicios del ejército y estuvo unos cuantos años hasta que algunos cambios políticos lo dejaron afuera y bueno, siguió una vida de trabajo en el ámbito de construcción, Mirá vos. construcción y instalaciones sanitarias. Muy laburante, un tipo Muy, que muy laburaba laburante. todo el tiempo y me dio un gran ejemplo de la constancia y del trabajo. Él sin una posibilidad de tener una educación formal importante, no más que el secundario, bueno, logró tener o mantener criar a su familia y darle un buen pasar a los hijos. Mira vos, con el acompañamiento de Rosa, tu madre adorada que vivió 99 años, y supongo que tu padre también, algo que se ha perdido, has tenido la posibilidad también de conocer la disciplina, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto. Bueno, él, su formación militar lo hizo ser muy rígido en eso, ¿no? Él se levantaba después hasta grande ya a la madrugada, ¿no? A las 5 de la mañana, Claudio. Y más o menos, sí. No lo sé porque yo no estaba tan cerca, pero bueno. Claro. ¿Conociste a tus abuelos? Tuve la suerte de conocer a mi abuelo paterno, que era un gallego, llegado de Galicia en su adolescencia y que trabajó toda su vida en el ferrocarril, en el Mira vos. ferrocarril San Martín, ¿Y el gallego de qué lugar de Galicia era? de Pontevedra. Ah, de Pontevedra, Pontevedrés. Seguramente habrá sido al lugar donde nació tu abuelo, ¿no? Pontevedra. Exactamente, sí, tuve la suerte de ir. No pude encontrar exactamente el lugar, pero estuve en la ciudad donde nació, que es cerca de ahí, que se llama Lalín. 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 Mira vos, en Lalín. He ido tantas veces a comer a Lalín, no a Lalín en España, pero acá en Buenos Aires, ¿no? Porque me gusta. Sí, bueno, acá hay muchos bares y cosas
vuelven con ese nombre, ¿no? ¿Dónde hiciste tu escuela primaria, Claudio? A ver si me ayudás a hacer un homenaje a la docencia, a una maestra, un maestro, un profesor. Yo lo hice en un colegio parroquial en Martínez, Santa Teresita, y después el secundario lo seguí un poco por mandato de mi padre en el Liceo Militar San Martín, que también me dio una formación independiente. Aprendí a manejarme por mis medios a los 12 a los 18 años, ¿no? 17 años. Qué bueno eso. Y insisto en el tema del orden, ¿no? Me enseñó muchas cosas. No tengo dudas. A no depender más que de la voluntad de uno y de la continuidad del tesón de hacer cosas, ¿no? Yo le decía a los jóvenes en los programas, la desprolijidad suele ser prima hermana del delito, sin ser delincuente, ¿no? El desorden, ¿no? Es muy importante. Vos sabés que después lo escuché después de muchísimos años, una persona que dice, lo importante cuando uno se levanta es ordenar su cuarto, hacer su cama, y cuando uno vuelve, encontrar que está en orden. Y eso me lo marcaban en el liceo porque nos levantamos y hacíamos la cama, después desayunábamos y demás. Pero es muy importante para poder estar ordenado en la vida, ¿no? Estar ordenado en la vida. Dime, ¿sos egresado de qué universidad? Sí, en la Universidad de Buenos Aires, agronomía, y me recibí en el año 81. En realidad terminé de cursar en el 80, en el 81 me recibí, o sea que ya hace 45 años que ejerzo esta profesión tan linda, que amo tanto. ¿Por qué sos ingeniero agrónomo? Yo creo que tenía la vocación, siempre me gustó la naturaleza y me pareció muy importante poder contribuir a producir alimentos, a mejorar la calidad de vida de la gente, pudiendo, bueno, mejorar la productividad de los alimentos del mundo, ¿no? Porque en realidad no tenía una visión, era una visión general, ¿no? Pero cada uno que puede hacer algo va sumando. Y Claro. aparte, los procesos de naturaleza y de todo lo que es la maravilla de lograr transformar la energía que nos llega a la Tierra todos los días del sol y con la bondad de la tierra y las lluvias, transformarla en alimentos, en biomasa, que es alimentos tanto para comer como para alimentar animales, como para ahora biocombustibles, plásticos, para todo. La vida en el planeta depende del sol y todo lo demás, toda la cadena empieza ahí. Uno lo que hace es cosechar alimentos a través de procesar la energía del sol y transformarlo en algo útil para nosotros, para los humanos y para los animales, Mira vos. tratando de cuidar todo el planeta, ¿no? Fuera de cámaras me dijiste que tiene el amor de tu vida con la cual tienes 2 frutos. ¿Cómo se llama esa mujer? No, yo tengo una mujer actual que se llama Mariana. Mariana, estoy hablando de Mariana, hablemos de Mariana. Mariana es mi mujer, pero no es la madre de los chicos. No es la madre de los chicos. ¿Y la madre de los chicos cómo se llamaba? Se llaman Marina, una, y Cecilia, otra. Tuve varios matrimonios. Pero hoy el amor de tu vida es esta mujer con la que estás Mariana. hace muchos años, ya me dijiste fuera de cámaras. Sí, 30 años. Ahí está. Bien. ¿Y qué es en tu vida esta mujer? Es mi compañera, mi amiga, disfrutamos la etapa que nos toca ahora, que ya estamos grandes y libres como para poder viajar y hacer lo que nos gusta, aparte de complementarme y ayudarme en todo. Qué lindo esto, ¿eh? Se ve que hago esta pregunta, pero pocas veces me dicen muchas cosas, pero compañera, y me gustó, y amiga. Amiga, porque la amistad es amor, ¿no? ¿Y qué edades tienen tus 2 hijos? Es una forma de amor muy importante. Una forma de amor
muy importante. Claro que es difícil cambiar. No es el enamoramiento y la pasión, pasa. El otro es más profundo. ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Qué edades tienen? Yo tuve un hijo que amé y lamentablemente tuvo una desgracia en la pandemia y no está más, no está en el cielo. Se llama Fernando. Fernando. Hoy estaría con 45 años y bueno, y mi hija, Micaela, es bióloga y vive en un lugar fantástico que es San Martín de los Andes, que Uf, disfruta mucho. mi hija dice, Rosana, que es el mejor, conoce mucho el mundo, mi hija maneja turismo, me dice que es el lugar más hermoso del mundo, San Martín de los Andes. Bueno, vamos, Claudio, te pido por favor una síntesis de esta historia que te convierte hoy, más allá, por tu manera de ser, sé que no lo piensas, en un empresario de la agroindustria ejemplar. Ejemplar en cuanto a que le sirve a los jóvenes y a los no tan jóvenes de nuestro país. ¿Cómo se da ese crecimiento, amigo mío? Contame la historia. Uno tiene que tener proyectos para poder transitar la vida y llegar a una meta, porque si no tiene algo planeado o por lo menos pensado en el rumbo, es difícil que se vayan realizando realidades. Así que fueron cambiando, por supuesto. Al principio, te digo, voy a hacer un poco más largo, más extenso. En el año 80 Argentina, ser ingeniero agrónomo no tenía ninguna significancia, era casi un misterio, nadie sabía lo que era, no había salida laboral más que el INTA o algún laboratorio, algún organismo Claro. público o algún campo familiar. Yo no tuve la suerte de tener familia con campo, al contrario, estaba en una situación que tenía que trabajar, bueno, y estudiar también. Así que empecé, apenas me recibí, se dio una oportunidad en una inmobiliaria rural que estaba en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, que se dedicaba a ofrecer campos y a mostrarlos y a comercializarlos, ¿no? Una inmobiliaria urbana, pero dedicada a la venta de tierras y alquileres. Saliendo recién recibido, uno piensa que sabe y sabe muy poco, tiene algún conocimiento básico, pero empezó a abrir el panorama a los viajes permanentes en un momento que no había comunicaciones, no había tampoco buenas rutas, y bueno, hacía muchísimos kilómetros por mes recorriendo campos y aprendiendo de diferentes realidades, y realmente eso me permitió ver muchos momentos y muchos tipos de producciones y muchas realidades distintas de nuestro país. No vendíamos solo en pampa húmeda, sino algunos campos en zonas más de producción regional o un poquito más específica. He viajado a la zona de Cuyo, al norte, al sur, eh, sobre todo en diferentes momentos del año donde veía siembra, cosecha y otro, ganadería, lo que es un montón, y bueno, intercambiando ideas con inquietudes de compradores y de vendedores, ¿no? Estuve como prácticamente 20 años, porque en el año 2000, Argentina, nos acordamos de la gran crisis del 2001, ya un par de años antes ya no se vendían, o sea, no había actividad en la inmobiliaria. Y a mí siempre me inquietó la parte productiva, siempre quise hacer algún emprendimiento propio. Entonces, para refrescar y ayornarme con la parte más de economía y de finanzas, hice un máster en la Universidad de Belgrano de un año, posgrado en realidad, en agronegocios, que me Ah, abrió el panorama. Y me- tuvimos la suerte de conocer a mi socio y bueno, que estaba también saliendo una gran empresa naviera y quería hacer algo.
bueno, en ese momento decidimos empezar a arrendar campos y dedicarnos a la producción. Eso fue el inicio de un cambio. Seguía vendiendo campos, pero ya con actividad productiva. Al poco tiempo me dediqué 100% a la producción, a la parte técnica, de dirección técnica de la producción, en campos alquilados en el sur de Córdoba, zona intermedia, algunos campos muy buenos, otros no tan buenos. Todo salía de una crisis, había oportunidad de conseguir tierra, eh, se presentó, fuimos armando una estructura de una empresa propia y bueno, tuvimos algunos años buenos, crecimos y siempre la idea fue ir aumentando con el incremento de superficie, digamos, la cantidad producida la magnitud del negocio. Después, bueno, hubo años mejores, otros peores, pero sobre todo el tema que esa zona fue muy apreciada por los productores de maní, que es un cultivo muy interesante, pero eh, tiene otros números diferentes a las producciones tradicionales y permiten pagar arrendamientos muy altos. O sea, los que venían a hacer maní competían un poco por la misma tierra, por los campos que nosotros alquilábamos y ofrecían valores totalmente distintos, mucho más altos y bueno, nos fuimos. Ahí se dio una gran disyuntiva y pensamos cómo hacemos para seguir en nuestra actividad y cómo seguimos creciendo. Hablo en plural porque estaba con mi socio Javier Tomasí, que es el que me acompañó en esta sociedad y en este emprendimiento. Bueno, es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, pero ¿qué es? ¿Es tu amigo además de socio? Ahora es mi amigo, nos conocimos en ese posgrado, él es contador y yo soy, o sea, él es más financista y administrador y yo soy más técnico en la parte de producción. Y nos complementamos bien en cuanto a cómo hacer contratos, cómo manejarnos financieramente, cómo manejar, para poder crecer, tenés que tener un plan y tenés que tener una evaluación de riesgos y de posibilidades, porque si no tenés un capital que te respalde, que te llegó de algún lado, que te lo heredaste, tenés que ir haciéndolo de a poco, ¿no? Cuesta crecer, hasta que uno llega a un momento que tiene ya un poder de decisión un poco mayor. Se fueron dando años buenos y otras circunstancias económicas, políticas no tan buenas, pero siempre siendo prolijo, eficiente, tratando de cuidar eh, la forma de producir. Para mí eso siempre fue esencial, o sea, ser muy cuidadoso de los recursos que tenemos, del suelo y del ambiente. Yo creo que hay que manejarse un poco al mediano y largo plazo. La Argentina no es solo el día a día, sino pues existe el largo plazo y da éxito. O sea, funciona tener objetivos a mediano, faros largos, digamos, le llamo yo, que ver un poquito más lejos, ¿no? Claudio, ¿cómo llegas a Quimili? Santiago del Estero, allá arriba. Ahí te iba a contar, Quimilí yo conocía por la venta de campos, había ido un par de veces al norte Mirá vos. y sabía que había muy buenos suelos. Era una zona que estaba poco explorada, Claro. estaba desarrollada más en ganadería y un poquito en algodón, pero no había recursos, no había un foco productivo importante. A raíz de la presión de los maniceros nos fueron reduciendo las tierras que podíamos tener en Córdoba y decimos, para crecer, vamos. Bueno, fuimos un año
después de una gran sequía que hubo en el norte, hubo 2 años de sequía muy importantes y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. En el 2009 nos fuimos para allá, vimos campos, había mucha oferta, el principal recurso es acceder a la tierra, había tierra disponible y ahí empezamos a alquilar y seguimos produciendo en los dos lugares, ¿no? En Córdoba y en Santiago. Mi aprendizaje o mi foco para aprender ahí es como un, un renacimiento de Claudio en cuanto a la tecnología y en cuanto a la capacitación, porque el norte, si bien es un gran desafío, son tiempos muy breves, ¿no? Que los procesos se potencian rápidamente, entonces hay que estar muy encima no, para evitar los grandes fracasos y poder lograr el objetivo. Así que me gustó, fue un gran desafío y por suerte hubo un cambio tecnológico también en cuanto al tipo de materiales genéticos y de producción que había, tipo de producción que se hacía, se fue cambiando a la siembra directa y eso favoreció muchísimo la posibilidad de siembras en una zona con un clima más riguroso. Mira vos. Soja, trigo, ¿qué más? Maíz, fundamentalmente, el que sustenta la producción en el norte, sea Santiago, Salta, Chaco, es la rotación con gramíneas como maíz o sorgo, que hace que el suelo se quede mejor cubierto, que cuide mejor la insolación con la capa de brosa que deja el maíz y permite una rotación mucho más sustentable posible. La soja sería el cultivo de más renta y el maíz era un cultivo más de complemento en la parte productiva. Pero ahora es tan importante la producción de uno como de otro, de maíz como de soja. No te quiero interrumpir, pero claro, no puedo dejar de pensar en la cantidad de años que estuviste recorriendo el país con la inmobiliaria, compra, venta, alquiler de campos, la universidad en el campo que fue para vos, en los ojos bien abiertos, porque cuando fuiste a Quimilí ya conocías Quimilí. Sí, ya conocía, cuando fuimos a ver zonas en el norte, decidimos ahí porque me pareció la mejor alternativa. En ese momento, digamos, Argentina en general, el productor argentino o la producción de Argentina en la agricultura se basa la gran mayoría en campos alquilados, o sea, el que produce no es el propietario de la tierra. Entonces, acceder a esa tierra tiene competidores, hay muchos deseando entrar a poder sembrar en ese campo, bueno, hay que hacer un planteo razonable, racional, y bueno, ahí había grandes superficies y posibilidad de crecimiento. Eso es lo que vimos como interesante, y bueno, nos instalamos primero de forma exploratoria y después ya decidimos dejarlo como actividad principal. Además, una de las alternativas para agregar valor era el tema de transformar el grano comercial en semilla. Oh, bueno, ahí está el tema, ¿no? Por lo menos para mí, mirá que entrevisté mucha gente. ¿Cómo se produjo esa evolución? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿A vos? Quizás son circunstancias. Yo tuve un compañero de la facultad que es una gran persona, muy exitoso, que es el dueño de la semillera Don Mario, Ah, mira vos. el fundador. Y bueno, un día de casualidad nos encontramos yo iba camino a la Bulache de la Chacabuco y nos pusimos a conversar y me ofreció participar
la multiplicación de semillas de su grupo de producción. Y ahí empezamos primero en la Bulaya y después nos fuimos al norte. Cuando fuimos al norte, ahí le dimos mucho empuje al cambio de tecnología, digamos, en el tipo de variedades que había. Y armamos, bueno, un foco productivo y una industria de semilla. O sea, yo no soy el que fabrico la semilla, pero yo la multiplico y le doy el servicio a los agricultores para su siembra. La genética la produce el semillero, que ya es otra actividad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Poner valor agregado, en este caso a la soja y al trigo, ¿o algo más? No, por ahora es eso. El maíz ya son semilleros que traen el producto terminado, lo único vendemos, o sea, somos comercializadores de otras semillas, pero solamente es un negocio de venta. Lo que es producción, descubrimos que el tema para poder mantener la calidad de la semilla es fundamental tener un buen proceso, un buen cuidado bueno, de la siembra, la cosecha y el cuidado de la misma. Allá se siembra ya avanzado el verano, en diciembre, enero, Diciembre, donde hace enero. muchísimo calor. Y mantener la semilla en condiciones sin calidad hay que darle frío. O sea, la tenemos en cámaras con frío hasta el despacho al campo de los productores que siembran. Ese servicio permite lograr una calidad de semilla muy buena y es apreciado por el productor, que tiene mejor éxito en su... Mira vos. Pero ahí tuviste que hacer una inversión importante. Muy importante, sí, en galpones, en cámaras frigoríficas, en cámaras de frío, en planta. Eso es una parte industrial. Después está... mi corazón sigue en la actividad productiva de la tierra, pero fomento que otros socios o partes, no, colaboradores de la empresa participen y trabajen en la parte más industrial. Qué lindo, Claudio, esto que has dicho. Hay frases, a mí me quedan las frases, ¿no? Mi corazón, dijiste. Mi corazón. Sí, yo creo que siempre, si me preguntan qué soy agrónomo, sí. Porque agrónomo es algo más que ser ingeniero agrónomo, es entender la naturaleza, es uno mira, yo miro las plantas y miro cosas y miro cómo se acomoda todo y funciona. La naturaleza es muy sabia y muy generosa. Que esto para los jóvenes estudiantes de agronomía, para los jóvenes recién recibidos, mi corazón, dijo este empresario argentino, mi corazón está puesto en la producción. Entonces la pregunta es, además de estudiar, de ganarse la confianza, la palabra confianza, que tienes seguramente con tu amigo, socio, entre los dos, de la responsabilidad, de la creatividad, de la lucha, de la inversión, la pasión, ¿qué papel juega? Y es fundamental, yo creo que es fundamental, es como la selección argentina, si no hay pasión no pasa nada, ¿no? Es así. Yo creo que todos tenemos, a ver, a veces hablo con algunos de los chicos que colaboran con nosotros y le digo, ¿vos te gusta lo que haces? Porque si no te gusta, no hablemos de trabajo, de nada. Y trato de inculcarle el deseo de encontrar algo en lo que hacen como para sentir ese ganas de día a día seguir mejorando o haciendo algo. Porque no es solo la retribución económica, es un tema más, tema de logro, ¿no? Claro. Y eso es pasión o es, bueno, y también, bueno, tener capacidad y constancia y paciencia para aprender, ¿no? Paciencia, otra palabra. Les preguntas a un colaborador si te gusta lo que haces. Confucio dijo que cuando trabajás en lo que te gusta no trabajaste nunca. Comparto, pero plenamente eso. Para mí no es un trabajo lo que hago. Y aparte
Yo, si bien soy empresario, o no sé, llamarlo como, si quisiera, digamos, no puedo estar separado de lo que hago en algún momento. Hoy tenemos comunicaciones permanentes, vos lo sabrás, ¿no? Claro, la tecnología. Pero bueno, es así. Si vos cuánto trabajás a tu edad, si tenés ganas de seguir trabajando, y si no trabajo, ¿qué haría? Puedo estar viajando, no sé, en la montaña, en los Alpes suizos y pensando en lo que están haciendo. Te ha tocado la adversidad, Claudio querido, ¿no? Te ha tocado la adversidad, ¿no? No hay dolor más grande que la pérdida de un hijo que has contado en esta charlita. Sos un hombre fuerte, ¿a qué acudiste para seguir adelante y hacer crecer a tu empresa de esta forma? ¿Cómo se hace, Claudio querido? Estoy poniendo voluntad, no, para mí está presente siempre y bueno, Dios quiso que esté en otro lado. Se ha vivido sus años ayudándonos. Yo creo que me ayuda a hacer muchas cosas. Por ejemplo, siempre me pareció interesante, lo veía de lejos, poder volar en un avioncito, ¿no? En el avión que es de aerolínea o cualquiera que se sube uno. Y así que, bueno, después que se fue Ferdi, se dio la oportunidad y hizo un curso de piloto y disfruto muchísimo de poder volar. Qué lindo. Tengo posibilidades y lo hago y me gusta. Y de hecho me traslado a Santiago en un avión. ¿Qué es la vida, Claudio? La vida es todo, o sea, disfrutar y enfrentar y sufrir y bueno, todo. O sea, las cosas se fueran todas buenas, no, es como que no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, no, ¿qué logras? Nada. Si todo el tiempo estás disfrutando o tenés todo resuelto. Me preocupa un poco muchos jóvenes que reciben demasiado y que los están como no ayudando, dándole tantas facilidades para que no sufran, para que no sufran, para que no se enfrenten con su... Y cuando no se enfrentan, ¿quién los va a solucionar? O sea, cuando estén solos, ¿quién les va a ayudar? No, hay que generarle compromisos a los jóvenes y a los niños sobre todo, ¿no? Qué lindo mensaje. No es fácil. Hernández dice en el Martín Fierro, hay una estrofa, que nada enseña tanto como el sufrir y el llorar, ¿no? Sí, no es que tenga que ser así, pero tiene que aprender a darle valor a las cosas, a lograr algo que requiere un esfuerzo, no que no le pidas que haga esto porque pobre le va. Sí, por supuesto lo puedo evitar, lo podría evitar de que no le pase nada, pero déjalo que haga, que se golpee un poco, que aprenda para dónde es el camino, ¿no? Qué lindo esto, aprender a darle valor a las cosas, que es aprenderle a darle valor a la vida. Muchísimas gracias, Claudio. Si quieres, por permitirme esta charlita contigo, si quieres agregar algo, dilo. Lo que no se haya dicho aquí se va a decir con un buen guión y una buena locutora en un documental que va posterior a esta charlita. Y también aprovecho la oportunidad, como suelo hacer últimamente. ¿Qué te ha parecido esta charla que te ha tocado hoy? No, muy interesante y te agradezco que tenés mucha paciencia y dejas expresar al entrevistado libremente. O sea, no me sentí muy cómodo y muy tranquilo de poder decir lo que pienso, ¿no? Sí, quizás como último comentario, hoy que está tan de moda el tema de pensar que estamos mal porque el gobierno, porque la situación, no, que nunca vamos a estar bien si uno no está bien, si uno no pone el esfuerzo y trata de hacer lo que quiere. Nadie lo va a ayudar, nadie lo va a sacar de... Siempre va a haber algo que lo impida o que lo dificulte. Si uno piensa eso, siempre vamos a encontrar excusas.
Qué lindo Yo esto. creo que hay que meterle y hacerlo. Yo tengo muchos amigos, compañeros y de mi edad o más chicos también, que son emprendedores y trabajan. En el norte hay muchos ejemplos de gente muy valiosa que hace muchas cosas y que el país, por suerte, los tiene y gracias a Dios que siguen metiéndole, porque no, nadie nos va a sacar fantasiosamente o graciosamente por decreto. O sea, es todo esfuerzo. Acá y en cualquier parte del mundo, no hay ninguna fantasía de eso. Lo que dices, la palabra de René querido, Favaloro, nada se logra sin esfuerzo. Te agradezco de todo corazón, Claudio. Espero conocerte para tomar un cafecito, para charlar una chica. Por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Un abrazo a tu querida esposa, a tu amigo y socio. Y nos vemos, si Dios quiere, en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, que estés bien, ¿eh? Amigas y amigos de todo el país, les presento a un empresario argentino que no heredó campos y sin embargo se ha convertido en un empresario, aunque a él de pronto hasta lo apabulle las palabras de este periodista, como un ejemplo para jóvenes y no tan jóvenes, para sus pares en la República Argentina. Un observador de la naturaleza, este ingeniero agrónomo, que cuando se fue a Quimilí, saliendo de Córdoba, ya conocía esos campos. En su labor formativa en una inmobiliaria, donde trabajó muchos años. Es Claudio, es esta empresa un ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra. Atención, país. En las tierras del norte argentino floreció una historia de esfuerzo, visión y transformación. Una historia que comenzó en el corazón inquieto de un joven ingeniero agrónomo que supo ver más allá del horizonte. Claudio Enrique Mazás, egresado en 1981, inició su camino profesional entre escrituras de campos y rutas en una época en la que ejercer la agronomía sin campos familiares parecía una utopía. En el año 2002, en medio del vendaval económico que azotaba a la Argentina, Mazás y su socio Javier Tomasín fundaron Maytom Agroinversiones. Comenzaron arrendando campos en el sur cordobés, apostando a una agricultura seria, planificada, respetuosa del suelo y del largo plazo. Sin embargo, la presión de los cultivos más rentables los empujó a buscar nuevos horizontes. Y allí estaba Quimilí, Santiago del Estero. Una región entonces ganadera, pero con suelos fértiles, listos para recibir los primeros surcos de una agricultura moderna. Mazás y Tomasín llegaron con un proyecto claro: sembrar futuro. Con siembra directa, agricultura conservacionista en rotación con maíz, tecnología de punta y nuevas variedades de soja adaptadas, lograron transformar la región. Hoy, Maytom produce en 11.000 hectáreas, casi la mitad propias, con un esquema de cultivos que equilibra productividad y cuidado del suelo: 45% soja, 45% maíz y 10% algodón. Cada decisión técnica, cada acuerdo con productores locales, cada innovación tecnológica adoptada fue construyendo una identidad, la de una empresa agroindustrial que produce y entiende que la tierra es un socio más. Por eso, Maytom no trabaja sola. Desde hace años desarrolla su rama de mayor valor agregado, la multiplicación y comercialización de semillas. Así nació All Seeds Argentina, una sociedad en la cual participa Juan Pablo Bevilacqua, orientada a la clasificación, acondicionamiento y conservación de semillas de soja y maíz,
principalmente bajo convenio con Don Mario, pero también con otras marcas líderes como Stein. Desde Quimilí, esta firma abastece al mercado local y exporta entre un 20 y un 30% de su producción a países como Uruguay y Paraguay. Con una planta equipada para limpiar, clasificar y tratar profesionalmente las semillas y con cámaras de frío que garantizan calidad germinativa, incluso en las altas temperaturas del verano, All Seeds se convirtió en una multiplicadora importante del norte argentino. La firma ofrece un servicio integral al productor, que incluye desde la reserva anticipada de semillas hasta la entrega en big bags en el campo, listas para sembrar. Todo esto respaldado por un equipo de 24 personas y asesorías técnicas, financieras y comerciales que potencian cada decisión de negocio. Hoy, MyTom y All Seeds cultivan vínculos, conocimientos y oportunidades. Con oficinas de venta, depósito de insumos, logística organizada y una planta que transforma grano en semilla, su presencia es sinónimo de calidad y compromiso en toda la región. MyTom y All Seeds son una muestra clara de cómo se puede agregar valor tranqueras afuera, generando empleo, desarrollando tecnología y potenciando el arraigo productivo en el norte argentino. En cada una de sus hectáreas sembradas y en cada bolsa de sus semillas, late la certeza de que los sueños también germinan. Este laboratorio, cuando empezó, estamos hablando del año 1984, se concentraba básicamente en los aspectos de calidad de semilla, que era la necesidad que había, digamos, en ese momento en el sector. Y posteriormente las necesidades fueron cambiando. Los productores cada vez necesitaban mayor tecnología, y mayor tecnología implicaba necesariamente un mejor conocimiento, por ejemplo, de la semilla. La actividad fundamental del laboratorio es el control de calidad de la semilla para determinar su valor de siembra, ¿no? Estamos usando métodos inmunocromatográficos para la determinación de las micotoxinas, que son toxinas segregadas por hongos que son de gran importancia para la salud humana. La verdad hay que decirla tal cual es. Si tu producto no sirve, te lo decimos, ¿no? Y eso nos ha valido realmente tener un nombre ganado, ¿no? Y sabemos que son valorados, digamos, nuestros informes. Las posibilidades que tiene el productor de tener una buena cosecha están íntimamente ligadas a la calidad de la semilla que se siembra. Framo Bolsas, Sociedad Anónima, una empresa con más de 30 años de experiencia en la actividad textil, dedicada a la confección y comercialización de bolsas de polipropileno y polipapel, y desde el año 2014 produciendo los Big Bags para el sector agrario, agrícola, corralones y maniceros. Framo Bolsas felicita a All Seeds Argentina por sus logros y la sigue acompañando en su constante crecimiento. Somos Androeto Estructuras Metálicas S.R.L., una empresa que desde 1974 nos dedicamos a diseñar, fabricar y montar techos para tambos robotizados, naves industriales, galpones, celdas, techos autoportantes, polideportivos, cámaras frigoríficas y depósitos de logística. Lideramos el mercado con más de 1 millón de metros cuadrados construidos. Ya son más de 1.500 empresas que optaron por nuestras estructuras porque priorizamos la excelencia.
Desde Androeto, estructuras metálicas, seguimos acompañando a All Seeds Argentina en todos sus desarrollos y franco crecimiento. Encanto del Río. En Villa La Angostura, un lugar privilegiado por la vista que ofrece y el paisaje que lo rodea. Hostería, ubicada a orillas del río Bonito, tu mejor opción para descansar en familia. Cabañas con el inconfundible estilo patagónico, para 2 a 10 personas, y aparts de 1 o 2 dormitorios, con todas las comodidades para que pases una estadía inolvidable. Encanto del Río, tu refugio en la Patagonia. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Donde el susurro del mar se encuentra con el latido de la ciudad, te espera Hotel 36. Somos un exclusivo 4 estrellas ubicado en la zona de La Perla, en Mar del Plata. Descubrí el diseño, estilo y confort de nuestras amplias habitaciones y suites, elegantes, cómodas e ideales tanto para viajes de turismo como de negocios. Disfruta de un exquisito desayuno buffet y de nuestros servicios de estacionamiento, gimnasio y solarium con jacuzzi. Hotel 36, una experiencia exclusiva para cada ocasión. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, amigos, por haber compartido este tiempo con nosotros. Permítaseme anunciar que estamos el jueves a partir de las 8:30 de la noche. Esto es por si vieron nada más que una partecita del programa. Y si no, el viernes, como todos los viernes, a partir de las 4:30 de la tarde. Como de costumbre, me gusta pedir, casi rogar, que si tienen abuelos, los vayan a ver, le acerquen, además de caricias y besos, ¿por qué no?, algo para la heladera, para comer. La están pasando muy mal los jubilados. Háganlo. No se olviden que de ahí venimos. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite, aquí estaré el lunes a las 8 de la noche. Chao.